Bien, ¿cómo están amigos? Una buena noche para todos. Vamos a retomar las clases de las entradas que estamos haciendo. En este caso, las entradas sniper con la estrategia. Estamos utilizando alto apalancamiento y poco capital para poder ingresar a estos trades snipers, ¿no? Que es básicamente un trade de alta precisión. Como ustedes se dieron cuenta, el día de hoy hemos ingresado algunos trades en los cuales hemos visto pues una ganancia interesante, ¿no? Con apalancamiento alto. De hecho, hasta el momento de toma de parcial fue 257% y habíamos dejado la entrada pues en 27.650. ¿Cómo identificamos esa entrada? Vamos a averiguarlo el día de hoy. ¿Okay? Habíamos dejado la zona primero en 27.300 a 27.500. ¿Cómo identificamos esa zona primaria? Ya lo vamos a ver. Y ustedes van a aprender a saber cómo trazar e identificar estas zonas, ¿no? Si bien es cierto, no habíamos tenido anteriormente un tiempo para poder dedicarle a hacer estas explicaciones, pues bueno, a la medida de lo posible vamos a retomarlos, ¿no? Porque como les dije, la idea, si bien es cierto, no ha salido la idea principal que tenía, pues de poder darles las ganancias de forma mensual. Pero como les había comentado, uno de mis objetivos es que ustedes aprendan, ¿no? No es simplemente que ustedes tengan ganancias como tal, sino que ustedes sepan cómo se elaboran esas trades, de dónde se sacan esas ganancias, y pues eso es lo que quiero indicarles, ¿no? Vamos a explicarlo específicamente para entradas en futuros, ¿okay? Recuerden que en Spot nosotros simplemente analizamos el gráfico diario, es similar, pero en temporalidad más alta, y simplemente escalonamos entradas, ¿no? Dividimos bien el capital, escalonamos entradas en los puntos específicos. Aquí en el gráfico de 4 horas es específicamente para futuros, entradas snipers con trades de alta precisión, ¿no? Que es justamente el que hemos visto hoy día y el que hemos visto pues a lo largo de los últimos días como hemos ido teniendo ganancias. Entonces bien, vamos a borrar estos gráficos que tenemos acá para un poquito explicarles cómo cómo encontramos, ¿no? Y como también hemos visto que la siguiente zona donde podríamos ingresar en un trade en long, es decir al alza, estaría cercana entre los 26.100 y los 25.681 aproximadamente, ¿no? Eso les voy a indicar cómo nosotros hemos trazado. Les recuerdo que estamos en Bitcoin gráfico de 4 horas, ¿ok? Y lo que nosotros podemos identificar a simple vista, que esto también ustedes lo encontraron dentro del curso que les he entregado a cada uno de ustedes, es la tendencia. Si se dan cuenta, esta tendencia, la cual nosotros ya hemos venido pues viéndola hace algunos días atrás, esta tendencia es bajista, ¿ok? ¿Cómo identificamos que es una tendencia bajista? Ya que nosotros tenemos acá, ¿ok? Les voy a indicar primero con esta. Nosotros tenemos retrocesos, ¿ok? Impulsos, retrocesos, y fíjense que ese retroceso es más bajo, el que está acá, impulsos, y este impulso es más bajo del anterior, ¿ok? Entonces probablemente estemos en la fabricación del siguiente retroceso, ¿ok? Bien, entonces primero identificado la tendencia, nosotros sabemos que estamos dentro de una tendencia bajista, Bitcoin gráfico de 4 horas. Otro detalle interesante es que nosotros podemos darnos cuenta es que antes de un rebote que nos lleve a la zona aproximadamente de los 31 mil, es un rebote un poquito más largo, nos damos cuenta que nosotros, por análisis y estudio pues de la teoría de Down, nos dice que debemos de tener dentro de un impulso, dentro de una tendencia alcista como una tendencia bajista, debemos de tener 3 impulsos, ¿ok? Y 2 retrocesos. O en este caso, una tendencia bajista sería 3 retrocesos y 2 impulsos, ¿ok? Y aquí es donde también viene la especulación. Nosotros como traders también tenemos que ser especuladores, ¿ok? Y utilizando estas teorías, que obviamente se los expliqué a más detalles en el curso, revisen los primeros módulos, las primeras lecciones. Nosotros estamos dentro de una tendencia bajista y podemos ver el primer retroceso de la tendencia bajista,
y podemos ver el impulso, ok, que este sería el impulso primario, ¿no? Luego viene otro retroceso y luego viene el impulso, ok. Entonces nos dice la teoría de Down que está conformada en una tendencia bajista tres retrocesos, ok. Tenemos el primer retroceso, lo voy a indicar acá. Tendríamos el primer retroceso enfocándonos en este que tenemos acá, este de acá. Tenemos el segundo retroceso, que es este de acá, y estaríamos en la fabricación del tercer retroceso, ok. Entonces hemos identificado que la tendencia es alcista y la teoría de Down se cumple en este caso diciéndonos que de una tendencia bajista tenemos tres retrocesos, ok, y dos impulsos. Bien, hasta ahí. En total 5 ondas, ¿verdad? Ahora bien, lo siguiente es, con esa especulación, es identificar cómo nosotros nos hemos dado cuenta de la entrada que tuvimos Sniper, ¿no? Que fue prácticamente acá. ¿Cómo identificamos eso? Lo primero, nosotros podemos utilizar el retroceso Fibonacci, ¿ok? El retroceso Fibonacci nos va a dar una idea de cuáles son los niveles en los cuales tiene más posibilidad el precio de retroceder, ¿ok? Vamos a buscar, en este caso, como hemos identificado que la tendencia es bajista, siempre trazamos en una tendencia bajista desde el impulso, ¿ok? En este caso, desde el impulso hacia el retroceso, ¿ok? Desde la mechita del impulso hacia el retroceso. Entonces, si se dan cuenta, estoy partiendo desde esta zona hacia acá, ¿ok? Listo. Entonces, fíjense que nosotros ya hemos identificado, ya hemos trazado el retroceso Fibonacci y nos hemos dado cuenta, y ya lo habíamos estudiado también anteriormente, que las zonas de reversión estarían entre el 0.78, el 0.618 y el 0.78 Fibonacci. Entonces, por lo cual nosotros deberíamos marcar esta zona, que generalmente en esta zona, ¿ok?, ocurre una una reacción del precio, ¿no? Tanto a la alza como a la baja, dependiendo de la tendencia. Entonces, bien, ya ahí nosotros partimos de que esta zona, que en este caso estamos analizando, del 0.61 Fibonacci, el 0.78, que en Bitcoin estaría desde los 27.367 aproximadamente hacia los 27.791 aproximadamente, sabemos que en esa zona el precio puede hacer una reversión, ¿ok? Siempre cuando tracen el Fibonacci, el 0.61 y el 0.78, debería el precio tener una zona de reacción. Lo que nosotros no sabemos si esa reacción va a ser una reacción que vaya a buscar el siguiente retroceso o el siguiente impulso, en el caso que estamos en una tendencia alcista, o simplemente sea un pequeño movimiento para seguir cayendo y de pronto buscar el 0.88 Fibo, que también es una zona de reversión. No sabemos en este caso qué fuerza tenga el impulso, pero sabemos que esta es una zona de reacción, ¿ok? Listo, entonces partiendo de ese punto ya hemos identificado el 0.61 y el 0.78. Generalmente cuando yo identifico esta zona la pongo de color roja, ¿no? Porque en este caso sabemos que aquí es una zona de reversión a la baja, ¿ya? Porque hemos identificado que la tendencia es bajista. Listo, entonces ahora, para afinar un poquito más la entrada, lo que yo me doy cuenta aquí y veo las confluencias que tengo. En este caso, yo puedo verlo por simple inspección, que aquí tengo una zona de order block, ¿ok? Una zona de order block que es esta que tenemos acá. ¿Ok? Listo. Entonces, esta zona de order block yo logro identificarlo. Ahora, Mar, ¿por qué me estás diciendo que este es un order block? ¿Ok? Y principalmente pues estamos refiriéndonos a un order block bajista. ¿O cómo identificamos este order block bajista? Yo les había comentado, y eso también está en las clases del curso, revisen las clases de order block que les he enviado y pueden un poquito más profundizar.
Pero a breves rasgos le comento que la zona de order block la identificamos porque es, en este caso order block bajista, es la última velita verde, ¿ok?, que existe antes de un movimiento fuerte. Entonces quiero que se fijen en esta, únicamente en esto que tenemos acá, esta velita verde que ustedes ven acá, y luego que le precedió toda esta bajada que vemos acá. Entonces nosotros decimos, y nosotros estamos especulando, que en esta zona los institucionales tienen sus órdenes bajistas, ¿ok? Porque dentro de este punto, dentro de la última velita verde, fíjense lo que cayó el precio, ¿no? Prácticamente fue desde los 28.150 aproximadamente hacia cerca de los 25.800 aproximadamente. Entonces vemos que hubo una fuerte reacción, ¿no? Entonces, fíjense en las confluencias que tenemos. Ya hemos identificado el 0.61 y 0.78 FIBO, y también hemos identificado, en este caso, un order block bajista, ¿ok? Entonces, me está diciendo que a partir de esta zona yo tengo dos confluencias, es decir, dos probabilidades que a partir de ese precio haya una reversión, ¿no? Porque tenemos tanto zona de reversión FIBO y en este caso order block bajista, ¿ok? Ahora, vamos a afinar un poquito más la puntería de este sniper, ¿no? Ya hemos identificado hasta ahí. Lo siguiente es nosotros tomar en consideración que el order block generalmente lo suelen tomar algunos traders únicamente el cuerpo de la vela, como en este caso yo tracé. Pero otros traders toman en consideración las mechas, es decir, otros traders lo que dicen es simplemente yo tomo en consideración como order block bajista tanto esta mechita que tenemos acá, fíjense, al inicio de la mechita, como al cierre de la mechita que tenemos acá. Entonces ellos dicen que en este caso todo eso sería la zona de reversión. Yo generalmente me encargo de tomar en consideración dependiendo cómo está el trade, ¿no? Si de pronto veo que esta mecha está bastante cortita con relación al cuerpo de la vela, yo tomo esta mecha. Pero si por ejemplo acá veo que la mecha está más larga en comparación del cuerpo de la vela, yo simplemente tomo mejor el cuerpo de la vela. Que en muchas ocasiones el precio hace la reversión dentro del cuerpo de la vela, ¿ya? Pero entonces en este caso yo me doy cuenta que no hay mucha distancia entre la mecha de la vela con el cuerpo, y yo considero tomar, al menos aquí, una zona en la que el order block bajista podría tomar su reversión de precio, ¿no? Entonces fíjense y quiero que vean cómo el precio respeta y llega prácticamente al PIB, ¿ok? Cuando yo me refiero al PIB es prácticamente a una entrada pues totalmente milimétrica, ¿se dan cuenta? El precio como tal, yo les indiqué en el exchange de BingX, pues llegó cerca de 27.680. Pero en este caso dentro de Binance yo le veo que yo utilizo para hacer los análisis. Yo veo que llegó cerca de los 27.660. ¿Ok? Entonces no voy a ponerme tan específico en el precio de decir pues hasta el último dólar, ¿no? Yo sé que probablemente el precio puede llegar un poquito más abajo. Y si se dan cuenta más o menos el order block, la mechita, en este caso del order block que está por acá, está aproximadamente en 27.638, 27.640 promedio, ¿no? Entonces yo de pronto le cierro un poquito en 27.650, ¿ya? Y fíjense que en este caso respeta la zona y llega prácticamente al PIB. Ya a partir de aquí vemos cómo hay la reversión de precio. Recuerden que estamos en Bitcoin gráfico de 4 horas. Cada velita representa 4 horas, ¿no? Cada cierre velita es de 4 horas. Entonces, ya hemos identificado cómo es que nosotros hemos ingresado por confluencia, tanto de la reacción del Fibonacci 0.61, 0.78 y la confluencia que tenemos con este order block bajista. Okay, ya les enseñé por qué este es un order block bajista, y si no lo saben todavía, vayan vean la clase de order block, ahí está explicado más a detalle este tema. Okay, entonces ya tenemos hasta ahí identificado y hemos visto que prácticamente nos hemos llevado a una ganancia interesante, ¿no? Que hacia la última captura que le tomó en el precio, pues prácticamente llegó, déjenme ver,
cerca de 257% de beneficios. ¿Ok? Aquí el apalancamiento es opcional. Yo estoy tomando en consideración ahora un apalancamiento de 100x. Antes lo estaba haciendo con 50x, pero veo que para estos trades snipers, podemos utilizar apalancamiento alto, ¿no? Entonces voy a utilizar más apalancamiento de 100x con un 2-3% de capital como máximo, ¿no? Tampoco pues vamos a excedernos en el capital, porque como tal pues recuerden que esta es una estrategia que tiene su cierto grado de efectividad. Y si nosotros le metemos más capital, pues en alguna nos va a salir mal y vamos a perder, ¿no? Entonces tenemos que siempre ser precisos en utilizar 2-3% de capital como mucho para estas entradas. ¿Ok? Ya va a depender del riesgo de ustedes si lo ponen 50x o 100x, pero es para utilizar por lo menos más de 20x estas entradas, ¿no? Yo recomiendo, por lo menos lo que yo he estado testeando en estos momentos, 2-3% de capital como mucho a 50x para arriba, ¿ok? 50, 70, 80, 100x, ¿ok? Entonces prácticamente vemos que hemos obtenido una ganancia interesante, ¿no? Ahora bien, ya ustedes tienen que tomar en consideración, pues a partir de, como les había dicho, llegar a un 50% de beneficios, que es más o menos este punto, que yo les tomé la captura y les envié en el grupo. Ustedes pueden tomar un parcial, si así desean, o como les dije, mínimo proteger a precio de entrada, ¿no? Eso ya depende de ustedes, depende de cada trade. Yo lo que hice simplemente en este caso es proteger con stop al precio de entrada, y como se dan cuenta el precio nunca volvió a esta zona y a partir de aquí empieza su reversión. ¿Ok? Entonces básicamente de esa forma hemos obtenido este trade sniper identificando estas zonas. Ahora, lo siguiente sería dónde podría ser nuestra siguiente zona. ¿Ok? Recuerden que si ya nosotros hemos decidido tomar un parcial, lo más recomendable es no cerrar completamente el trade, sino cerrar 50%, tomar un parcial de un 75% de ganancias y dejar que corra el precio. ¿Ok? Corra el precio, como es alto apalancamiento, probablemente pueda hacer reversión en una zona donde de pronto, no sé, sea más baja, ¿no? 26.000, 26.500, no lo sabemos y ya lo vamos a identificar dónde podría ser la siguiente zona. ¿Ok? Pero lo importante es que nosotros tomemos un parcial y protejamos con stop a precio de entrada para ya sacar nuestra ganancia y de esa manera nosotros ya haber obtenido un beneficio, ¿no? Y en el caso de que se devuelva el precio, pues no hay ningún problema, ya le sacamos ganancia. Eso es lo importante. ¿Ok? Ahora bien, lo que nosotros estamos identificando aquí muy probablemente y lo que estamos especulando es que probablemente Bitcoin a partir de esta zona no sabemos si de pronto este retroceso el que estamos viendo sea un retroceso donde haga un doble piso, ¿ok? O de pronto sea un retroceso en el cual nosotros veamos un bajo más bajo. Estamos hablando del gráfico de 4 horas. Entonces, lo que nosotros sí podemos identificar es dónde serían las zonas de reacción del precio, ¿ok? Y para eso vamos a utilizar la extensión de Fibonacci, ¿ok? La extensión de Fibonacci ya les he explicado en otras clases donde pueden encontrarlo. Simplemente ustedes lo pueden poner acá en favoritos y trazarlo, ¿ok? En este caso, recuerden, como hemos identificado la tendencia que es bajista, vamos a utilizar nuestra extensión de Fibonacci desde el punto más alto. En este caso lo tenemos acá, ¿ok? Hemos identificado el punto más alto y lo trazamos al impulso, al retroceso que tenemos acá. Recuerden, estamos trazando en las mechitas, ser lo más preciso posible. Y lo último lo extendemos hacia la última mechita donde está el precio, ¿ok? Hacia donde hubo la reacción del precio y donde llegó, es decir, esta mechita que tenemos acá, ¿ok? Entonces trazamos ahí y al momento de ya ver lo más preciso posible, vamos a ver que es por ahí aproximadamente, le damos un clic, ¿ok? Listo, entonces esto lo que nos va a identificar son las extensiones del Fibonacci, buscando el 0.23, el 0.38, 0.5 y ya saben que nuestra posible zona de reacción siempre va a ser el 0.61 y el 0.78. Es decir, esta podría ser una zona donde el precio llegue y a partir de aquí tengamos una reversión, ¿ok? Como les digo, no sabemos si este retroceso que estamos viendo en gráfico de 4 horas venga a ser de pronto
un doble piso, ok, que más o menos se ubicaría, especulando obviamente, en el 0.50 Fibonacci, y aquí haría simplemente un doble piso, y a partir de aquí pues si hace un doble piso, probablemente aquí tengamos una reacción un poco más alto, ¿no? Y ya vamos a ver de pronto en la estructura de precio si aquí sería un alto más alto, ok, y a partir de aquí ya habría un cambio de tendencia de bajista a alcista, no lo sabemos, pero lo que sí sabemos es que nuestra zona de reversión está en el 0.61 y 0.78. Yo generalmente aquí lo trazo de color verde, ok, listo, perdón, esa no era, el color verde está acá. Entonces, una vez yo teniendo identificado esa zona, ya sé que a partir de aquí puedo dejar órdenes limit, probablemente, porque siempre al llegar a esta zona del 0.61 y 0.78 existe una reacción en el precio. Como les digo, no sabemos si esa reacción vaya a tener, por ejemplo, como cuando llegamos acá, un impulso bastante interesante, una ganancia interesante que podemos tener, o simplemente sea un pequeño impulso. Pero lo que sí sabemos es que en estos niveles Fibonacci el precio va a tener una reacción, ¿ya? Entonces, una vez identificado eso, nosotros podríamos dejar órdenes limit, en este caso, donde sería nuestra zona para ingresar en long, es decir, a la alza, a partir de 26.100 aproximadamente. Fíjense que el Fibonacci me dice 26.098, pero yo lo puedo redondear, ¿no? Le puedo poner inclusive 26.105, qué sé yo. O sea, no busquen el dólar exacto, pueden poner un poquito más alto, ¿no? Por si acaso. O también el otro punto Fibonacci 0.68, que estaría en los 25.674, ¿ok? Entonces ya desde ya vamos buscando nosotros esa zona donde el precio podría tener una reacción, y podemos dejar órdenes límite tanto acá, como les dije, como acá, ok. Ahora, detalle importante, como les había dicho, si en este caso Bitcoin busca hacer un doble piso, ok, probablemente haya una reacción en esta zona cerca del 0.5 Fibonacci, que estaríamos hablando de los 26.300, no, bueno, 26.400 aproximadamente, 26.400, 26.500, ok. Esta zona podría ser también una zona interesante. No sabemos, puede que el precio venga a estas zonas, o como les dije, a la zona de reacción. Lo que sí nosotros podríamos de pronto dejar órdenes limit tanto en estas zonas para ver cuál es la reacción del precio, ¿no? O estar pendientes en la reacción del precio. Ahora, si ustedes me dicen, por ejemplo acá, pero Omar, ¿por qué en esta zona el precio llegó a los 26.860 aproximadamente y hay una reacción? Fíjese, y está ya en 27.100. Muy fácil, muy sencillo. Nosotros, si somos un poquito más observadores, nos damos cuenta que tenemos un order block acá, en este caso un order block alcista. Recuerden que yo, por lo menos en la estrategia que estoy utilizando, yo veo zonas, yo veo order blocks, tanto alcistas como bajistas. Y fíjense que lo que hizo el precio en este punto estuvo acumulando órdenes, y a partir de aquí, fíjense que esta velita roja, a partir de esta velita roja, fíjense, hubo una velita verde bastante interesante. Llegó aquí, llegó acá, y luego a partir de esta velita roja hubo una reversión del precio, ¿ok? Bueno, en este caso estaba acumulando, siguió a la alza. Entonces, yo podría considerar este punto como una zona de order block alcista, ¿ok? Y si se dan cuenta, hay una reacción en este punto. Fíjense, yo tomo en consideración el cuerpo de la vela, y a partir de este punto, fíjense que lo respeta prácticamente milimétrica, de forma milimétrica, y a partir de ese punto tenemos una reacción en el precio, ¿ok? Que va hasta los 27.118 ahora que estoy grabando, ¿ok? No sabemos después, pero sí sabemos que en esta zona podemos tomar en consideración un punto de control, hay una reacción del precio o una zona de order block alcista, ¿ok? Entonces esa sería una de las razones de por qué el precio está rebotando en esas zonas. Ahora, entonces, como les dije, cada vez que llega un punto Fibonacci o alguna zona de order block, hay una reacción. Ahora, si nosotros vemos el 0.5 Fibonacci, que en este caso está marcada en los 26.300, bueno, 26.400, dejémoslo. Nosotros también tenemos una confluencia de un order block. Fíjense que en este caso yo tengo otro order block alcista. Entonces, fíjense, yo tomo en consideración el cuerpo de la vela, y a partir de este
punto me doy cuenta que el precio ha tenido una reacción. Quiere decir que muy probablemente los institucionales en este punto dejaron sus órdenes programadas, que hizo que el precio suba hasta los niveles que hemos visto. Si se dan cuenta, prácticamente todo lo podemos hacer, armar la estrategia, en este caso la que hemos visto que tiene alta efectividad, con order blocks y retroceso Fibonacci, ¿ok? Y extensión de Fibonacci. Entonces prácticamente con eso estamos viendo los puntos claves y el precio así ha reaccionado, ¿no? Ya lo hemos visto en algunas ocasiones. Entonces, ¿por qué digo que aquí también podría ser una zona en la cual sería interesante dejar una orden? ¿Ok? Porque en este caso el 0.5 Fibonacci hace confluencia, ¿ok?, con este order block que tenemos acá. Fíjense. Entonces probablemente el precio pueda venir a esta zona, ¿ok?, como les estaba marcando en esta flechita, en esta proyección que puede suceder. Puede venir a la zona del 0.5 Fibonacci, inclusive bajar a este order block que tenemos acá y a partir de aquí tener una reversión. Lo que no sabemos si esa reversión sea como esta que vemos acá, de pronto unos cuantos cientos de dólares, o de pronto simplemente sea una pequeña reacción para luego seguir cayendo al punto del 0.61 y 0.78 Fibonacci, que sabemos que es la zona de reacción por excelencia, ¿no? Entonces, puntos interesantes inclusive para poder cerrar el short que venimos con alto apalancamiento sería acá, esta zona de order block, podemos dejar acá en los 26.400. Probablemente podemos dejar un orden limit para que cierre totalmente ahí el trade, o de pronto para que tome un parcial, ya depende de cada uno de ustedes. O de pronto también dejar una orden para que cierre totalmente el trade acá en la zona de reacción, ya depende de cada uno de ustedes. Entonces básicamente, amigos, esa es la forma en la que nosotros estamos especulando y estamos viendo las zonas donde probablemente tengamos una reacción, ¿ok? Recuerden que nosotros como traders nuestro trabajo es proyectar, ¿no? Analizar y proyectar para poder operar, ¿no? Entonces yo estoy haciendo una proyección de lo que probablemente suceda con el precio, ¿ok? No sabemos si probablemente en esos puntos vayamos a tener un swing trade, pero podemos dejar órdenes limit con alto apalancamiento en estas zonas, como les dije, ¿no? Muy probablemente, y ustedes se van a dar cuenta a lo largo de unos días cuando venga esta zona, o de pronto con una mecha, a partir de este punto vamos a tener una reacción, porque este order block alcista, fíjense toda la subida lo que generó, ¿ok? Entonces aquí yo puedo dejar mi primera orden limit. Yo podría dejar una orden limit en los 26.300, que lo puedo poner, 26.370, 60, ¿ok? Yo podría dejarlo ahí una orden, ¿ok? Probablemente lo tome y tome una reacción. De hecho, la voy a dejar con alto apalancamiento. 2-3% de capital a 100x, ¿ok? Y estar pendiente para tomar parcial y proteger con stop a precio de entrada, que es lo que nosotros sabemos hacer. Y dejar otras órdenes límite en este punto, ¿ok? 26.100 podría ser una zona de reacción con alto apalancamiento. También lo voy a dejar 2-3% de capital apalancado por 100x ahí, y no estaría de más dejar otra zona, otra orden límite por acá, ¿ok? En este caso pues es lo que yo voy a hacer, lo que tengo planeado hacer. Así que si ustedes lo quieren realizar también sin ningún problema, con gestión de riesgo y alto apalancamiento, se puede obtener buenos beneficios, ¿no? Como les he venido mostrando en las últimas semanas con esta estrategia que venimos operando. Entonces, bien, amigos, esta sería una explicación del por qué ingresamos en este trade sniper, perdón, y dónde serían las probables zonas para nuestro siguiente trade, ¿ok? Recuerden que ahora nos estamos enfocando en una sola moneda, en Bitcoin, ¿ok? De pronto también podemos analizar Ethereum, pero al menos yo Bitcoin sí tengo un poquito más de confianza para poder utilizar alto apalancamiento. Voy a testear hacer en Ethereum igualmente, que es la segunda altcoin por capitalización de mercado, luego de Bitcoin, más importante. Entonces probablemente ahí también estemos testeando. Pero por ahora estamos haciendo con 100x alto apalancamiento, 2-3% de capital, un poquito más seguro porque ya hemos testeado algunas veces con Bitcoin. ¿Ok? Entonces ahí tienen la proyección. O bien vendría a tocar esta zona de order block y hacer un doble piso, ¿ok? Y a partir de aquí hacer un cambio de estructura de bajista a alcista.
o directamente podría ser un bajo más bajo a venir a buscar la zona de reacción del 0.61 o 0.78 FIBO. ¿Ok? Esa es prácticamente la proyección y el análisis de Bitcoin para los siguientes días. Recuerde que en gráfico de 4 horas la proyección lo tenemos entre 1 a 3 días este movimiento. Algo adicional que me olvidaba de comentarles es que por el Squeezing Momentum Indicator nosotros sabemos que todavía él tiene recorrido bajista, ¿no? Entramos al valle verde oscurito, lo que nos indica que aquí se viene una zona de rango o caída. ¿Ok? Ya sabemos que por estrategia, inclusive estando el ADX por debajo del punto 23, nos indica que muy probablemente tendremos un rango o una caída. ¿Ok? Recuerden que como tal ya no estoy utilizando mucho este Fibonacci, el ADX y el Squeezing Momentum Indicator para hacer entradas, pero sí lo tomo en consideración para tomar el tiempo. ¿Ok? Recuerden que nosotros, el momentum en este caso, ¿no? En este caso nosotros sabemos que si tenemos todo este tramo es el momentum alcista. ¿Ok? En este caso ya se acabó el momentum alcista y estamos ingresando al momentum bajista. ¿Ok? Que recién está comenzando el momentum bajista. ¿Qué es lo que esperamos? Durante el transcurso de este momentum es que el valle verde se vaya formando, llegue al punto cero y a partir de aquí forme probablemente su valle rojo, ¿no? Entonces cuando acabe todo ese momento sabemos que ya sería la finalización del momentum bajista para continuar con el momentum alcista, ¿no? Eso también lo que tomamos en consideración y fíjense la confluencia que tenemos una estrategia con otra. ¿Ok? Pero para entradas snipers, en este caso tomamos en consideración extensión de Fibonacci y order blocks para hacer entradas precisas al punto milimétricas. ¿Ok? Eso es básicamente lo que le puedo comentar, amigos, en cuestión del gráfico de 4 horas, ¿no? Si ya nos vamos al gráfico diario, ya habíamos dejado nosotros nuestras zonas de compra. En este caso no sabemos si llegue, pero ya hemos especulado que podría ser un punto interesante. Inclusive también tomar en consideración esta zona de order block para partir de aquí dejar también órdenes limit con alto apalancamiento. Yo de hecho aquí he identificado una zona order block, fíjense, a partir de esta velita roja viene una velita verde y fíjense todo el movimiento que generó. Entonces aquí probablemente tengamos una zona de reacción, probablemente antes de llegar a este punto. ¿Ok? Entonces tomen en consideración también para poder dejar órdenes límite ahí y también sacar una ganancia del mercado. Esos, amigos, no sé si les gusta este tipo de explicaciones para que ustedes aprendan o simplemente pues están interesados en operar las señales que les envío, los que lo están haciendo, pero me parece interesante explicarles el porqué de las señales que se envían, ¿no? Porque como les digo, no es simplemente cuestión de operar las señales sin entender el porqué. A mí me gusta que aprendan y entiendan el porqué de la señal y cómo identificar esa zona, que es prácticamente lo que hemos hecho en el análisis en el gráfico de 4 horas. Bien, amigos, eso sería todo. Espero que les haya gustado el video y nada, cualquier duda o inquietud pues estén pendientes al canal de Telegram donde estoy dejando la información.